Bienvenidos a 101% Conversaciones con Sentido. Hola, hola, bienvenidos una vez más a 101% Conversaciones con Sentido. Estas conversaciones cada vez me inspiran más y por eso hoy le hice la invitación a alguien que admiro muchísimo. Su presencia es majestuosa, su recorrido y su manera de alimentar el alma, el cuerpo y el espíritu ha sido una de las opciones y tentaciones muy grandes que tuve para invitarla hoy. Entonces quiero darle la bienvenida Jessie, ¿cómo estás? Muy bien, Linis, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico que estés por acá. Vamos a compartir una conversación para alimentar muchos pensamientos, corrientes y posiciones sociales que tenemos por medio de la terapia como tal. Jessie, ¿tú quién eres? ¿Cómo te formaste? Bueno, Linis, yo soy de formación psicóloga, he estudiado muchas herramientas alternativas al servicio de la transformación de la mente. En este momento me dedico a eso, a acompañar a los seres humanos a transitar su mundo interior y me he formado en herramientas que nos ayudan a eso, a conocernos y a sanar muchas heridas y aspectos que cargamos y que siento que en estos tiempos estamos muy abiertos a conectar con esa parte más profunda de nosotros mismos. Entonces a eso me dedico hace más o menos 8 años. Y este camino me ha enseñado, sí, que realmente la vida nos entrega un montón de herramientas para que podamos conocer, encontrar nuestro propósito y vivir como más conectados con nuestra esencia. Maravilloso tener un espacio realmente para alimentar muchos pensamientos. Estamos viviendo un tránsito social y emocional donde tenemos poco tiempo, donde vamos tratando de alcanzar siempre una meta, un estado, una cita, un correo y realmente hoy la invitación es a parar, a tomarnos nuestro tiempo, a escucharnos para atender esa salud emocional que es tan importante. Yo hoy quiero tener una conversación y quien lo esté escuchando, la salud mental no solo es gestionar las emociones, la salud mental tiene muchísimas cosas y hoy Jessie, que es una experta en el tema, nos puede compartir un poco qué está pasando hoy en día con la salud mental, cómo la estamos abordando nosotros los jóvenes, las personas que estamos en esa búsqueda constante. Linis, mira, yo creo que con la pandemia tuvimos un despertar mundial y se aceleraron muchos procesos que ya venían gestándose frente a la salud mental, que hoy en día, a diferencia de unas décadas atrás, ya la salud mental se ha vuelto una prioridad para la humanidad, ¿cierto? Y es muy bonito estar vivo en este tiempo y poder verificar esa capacidad que estamos los seres humanos despertando para adentrarnos en nuestro mundo interior. Como tú dices, cultivar esa pausa que es tan importante y tan necesaria y que es el primer paso para ir a conocer y a navegar las profundidades de lo que somos. La salud mental yo la definiría desde muchos aspectos, pero lo primero que nos requiere cuando queremos atender nuestro mundo interior es poder poner la atención en nosotros mismos, que es un recurso que, como tú lo dices, en esta época en la que estamos en tantos estímulos, es bien difícil de enfocar. Entonces, lo primero que se requiere es que nosotros nos demos cuenta de qué está ocurriendo al interior de nuestro cuerpo, de nuestro mundo interior. Y esa atención puesta adentro es el primer paso para darnos cuenta de realmente cómo nos sentimos, porque ni siquiera nos damos cuenta de cómo estamos, y es solo cuando llegamos a una depresión profunda o cuando entramos en una crisis existencial o cuando ocurre, no sé, una tragedia, una muerte de algún ser querido o nos despiden del trabajo, tenemos una ruptura sentimental, cuando nos damos cuenta de un montón de cosas que están ahí y que por muchas razones, especialmente por el ego, pues estamos ignorando, estamos evitando. Entonces, el primer paso para atender la salud mental desde mi punto de vista es confrontarnos y darnos cuenta qué es realmente lo que estamos sintiendo, si realmente estamos plenos, felices, conectados, expandidos en la vida que tenemos, o pues estamos en un piloto automático muy en la diversión o en evitando un montón de cosas que también pues es muy normal caer ahí. Claro que sí, pues este término o esta frase de cuida tu salud mental es un término más, cada vez lo escuchamos más latente, más incluyente y más presente en nuestras conversaciones cotidianas. Yo lo llamo como
es ser muy consciente de la manera como piensas, cómo hablas y cómo estableces esas relaciones que tú le quieres dar valor, que tú les quieres dar un buen significado, es prestarle atención a eso. No es tener, como tú lo llamas, una circunstancia significativa, casi siempre dolorosa, para poder atender pues a lo que es la salud mental. Hoy invito a Jessie y, como lo cuenta, es una terapeuta, pero ¿quién está detrás de Jessie? ¿Cierto, Jessie? Para mí la vida inicia y ese inicio humano es llegar a una familia donde nos abre las puertas a un desarrollo, a unas costumbres, a unos valores fundamentales que creo que empiezan a hacer esa raíz interna que nos resuena posteriormente en una adolescencia, en una adultez, ¿cierto? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue ese primer contacto emocional de lazos familiares? Linis, mira, yo llego a una familia de dos jovencitos, mi mamá tenía 21 años, mi papá también, dos adolescentes, digo yo, muy amorosos. Mis padres son ambos del campo, entonces son personas muy inocentes, no tienen estudios profesionales ninguno de los dos. Llego a una familia de mucho, mucho, mucho amor, exagerado, ¿cierto? Fui muy consentida, hija única hasta los 7 años. Mi infancia transcurre entre el amor y la juventud de mis padres, de estar con amigos, en fiestas y mucho en el campo. Mi mamá es de Salgar y mi papá es de Cañas Gordas y mi infancia transcurre mucho en ambos pueblos. Yo me crié pues en la ciudad, en una unidad llena de niños, jugando hasta tarde, muy juiciosa en el colegio. Pero los fines de semana y las vacaciones mucho íbamos al campo y en el campo yo siento que se establece mi primer conexión con mi propósito y es esa plenitud y esa expansión que me entrega la conexión con la naturaleza, con la inocencia de los campesinos, que es tan bonita y que hoy en día he cultivado mucho, como nuevamente volver a acercarme a mis raíces del silencio, de la contemplación, de la inocencia, de la conexión con las manos, coger café, jugar, coger naranjas, sembrar. Entonces, ahí llego a una familia de mucho amor, mi mamá ama de casa, muy pendiente de mí, muy consintiéndome toda la vida, y mi papá, un hombre muy trabajador, demasiado revolucionario desde su espíritu y muy religioso, que eso es algo que marca definitivamente mi conexión conmigo y con la vida. Estudié en un colegio de monjas, muy religiosos, como te digo, exageradamente fanático. Y mucho el colegio más no la familia. Al revés, el colegio no tanto, la familia sí, especialmente mi papá. Muy practicante, consagrado. Demasiado, de Semanas Santas en procesiones, de ir a misa cada 8 días, de rezar el rosario todas las noches. Y mucho de esa inmersión en la religión católica es lo que por mucho tiempo, ya de adulta y adolescente, como que me peleé con eso, pero hoy me he dado cuenta de que ahí se forja directamente mi conexión con Dios. Yo antes no entendía mucho de ese señor que está ahí representa a Dios, pero luego me doy cuenta, Linis, que es justo esa inmersión en los templos cristianos y católicos que me despiertan a mí la conexión con algo superior, y que es justamente lo que hoy yo entrego en mi vida adulta, porque ese ha sido parte como mi diferencial, es no quedarme en la psicología tradicional o científica, sino poder integrar la parte espiritual. Tú mencionas algo muy importante y es: los ancestros siempre van a tener respuestas básicas pero fundamentales para darnos esas herramientas fundamentales de dónde venimos, qué contemplamos, qué consideramos para dar y para fortalecer una esencia que queremos que permanezca en el tiempo. Tú hablas de valores que son bien importantes en esta época, costumbres, que las costumbres no se deben de perder. Sí veo que evolucionan, pero ser muy, muy fanático de que las costumbres, los hábitos y los rituales son los que nos conectan completamente con los demás seres. Llamémoslo de la manera que lo queramos llamar. Hoy no quiero generar controversias, hoy solamente quiero admirar lo que tú mencionas, y es: las raíces son fundamentales, ir a ellas y coger todo aquello que nos pertenece, porque
crecemos y evolucionamos a nuestra manera y olvidamos como esa ventana, ese camino que hemos recorrido, y hoy lo quiero rescatar como es una persona que se ha formado, que ha tenido un recorrido y ha tenido un acompañamiento significativo. Todos lo tenemos, pero qué bueno que todos reflexionemos frente a él. Todos sabemos en un mapita quiénes estuvieron, qué hicimos y cómo interactuamos. Eso es algo que se viene perdiendo. Uh-huh. Y que ahí está todo Linis, o sea, es el origen de lo que somos y muchas veces también muy impulsados por la ciencia queremos buscar afuera un montón y estudiar y maestrías y doctorados y cómo aprendo y voy afuera. Y creo que afuera es donde voy a encontrar mi valor, cuando realmente es yendo adentro, lo que tú mencionas, reconectándome con mi origen, de dónde vengo, quién es mi madre, quién es mi padre, quiénes son mis ancestros, qué me habita, que pues está esa información toda en mi ADN, pero que cuando yo la reconozco gano muchísima fuerza para lo que sea que vaya a entregarle al mundo. Tú ahorita hablabas de algo muy importante y es reconocer que hay un Dios. Hoy no lo vamos a llamar bajo ninguna religión. Hoy tú reconoces que tienes un poder superior que admiras y que te acompaña. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo integras a tu vida? Linis, mira, como te decía, en esa infancia y adolescencia tan inmersa por mi familia en la religión, llegó un momento en el que yo me peleé con eso, como yo creo que muchos de los que hoy estamos en estas épocas, o que estamos como replanteando muchas maneras antiguas de hacerlo. Y luego me di cuenta que mi papá me decía mucho, el camino de Dios, tienes que estar en el camino de Dios, piensa en el camino de Dios, yo te formé en el camino de Dios, y yo decía, pero ¿qué es el camino de Dios? Cuando yo contemplo, yo me doy cuenta de que finalmente sí, eso era para lo que él me estaba preparando, y es el camino de Dios es lo que yo le quiero entregar a los seres humanos a través del autoconocimiento, pero no un Dios lejano, una persona por allá que nos está observando y juzgando lo que hacemos, sino cómo nos encontramos con ese Dios dentro de nosotros mismos, y eso lo podemos hacer, Linis, cuando nos reconocemos como templo de lo sagrado, cuando nos damos cuenta que esa fuerza divina, que esa fuerza mayor habita en nosotros mismos, y que más allá de nuestra mentecita, que ya vamos a hablar de eso, de nuestras heridas, de todo lo que inconscientemente traemos, hay una esencia más grande que habita en nuestras células, y que es a través de ese poner la atención adentro, sanarnos, reconocernos, que podemos vivenciar a Dios. Entonces, más allá de creer o no en Dios o en esa fuerza mayor que sostiene nuestra vida, es cómo podemos encarnarla, cómo podemos representarla en la tierra, cómo podemos llevarla a nuestras relaciones, cómo podemos pensar y vivir desde esa luz, desde esa expansión de conciencia. Jessy, tú eres muy joven, tú has caminado un recorrido académico y social. ¿Cómo fue ese recorrido social que encontraste? Porque vienes de compartirme cómo ha sido tu familia, cómo se comportaban las personas más significativas para ti, que son tus padres, pero en tu vida social, ¿cómo encuentras respuestas, lugares? Cuéntanos, ¿qué ha hecho parte de esa Jessica joven, sociable, psicóloga, analítica? ¿Cómo conectamos la parte social ahí? Linis, yo creo que la parte social es fundamental, o en mí fue pues parte fundamental. Desde chiquita siempre fui muy abierta a la socialización, muy líder de manera innata, igual que mi padre. Y yo creo que es en el encuentro con el otro en el que uno también se descubre y se refleja y puede transformarse. Te expandes. Se expande, se nutre. Para mí las amistades siempre han sido ha sido parte fundamental de mi vida. Chiquita siempre, como te decía, fui muy líder, entonces fui en las que el colegio mandaba el juego o dirigía, muy también catalogada en ese tiempo como líder negativa, un poquito plaga en el colegio. Ya luego me di cuenta que ahí había una fuerza de liderar, de guiar muy bonita, que también es la que me impulsa hoy a hacer lo que hago. Entonces las relaciones siempre fueron la manera en la que yo podía entregarme, sí, y también recibir, poder nutrirme y poder aprender un montón de cosas. Yo creo que con el tiempo, pues uno en la adolescencia tiene muchos amigos y le encanta estar afuera. Ya en la vida, en la manera en la que uno va creciendo, la madurez te va enseñando que más que cantidad es la calidad de vínculos que tú construyes con los demás. Y en este momento de mi vida me atrevo a decir que todas las relaciones que tengo son relaciones en las que puedo ser quien soy, en las que puedo mostrarme vulnerable,
en las que puedo también recibir al otro en su vulnerabilidad, en sus sombras, en sus defectos. Y para mí es muy importante, yo en algún momento como que negaba o rechazaba esa parte de mí de por qué soy tan profunda, por qué soy tan trascendental. Hoy en día digo, es maravilloso porque tú y yo lo hablábamos antes de grabar este podcast, es qué bueno tener amigos en donde podamos realmente ser sostenidos desde nuestros procesos. No solamente ir al terapeuta o ir al psicólogo, sino realmente sentir que contamos con personas que nos sostienen, que nos apoyan, que nos reciben y que nos ven tal y como somos en la cotidianidad de lo que vivimos. Creo que eso es muy bonito y hoy en día siento que estoy caminando cada vez más hacia ese lugar, construir relaciones verdaderas que alimenten el alma y que yo también pueda hacerlo desde ahí. Ay, no, acabas de mencionar algo fundamental, algo que yo considero de la esencia de mis amistades y es relaciones que te sostengan, ¿cierto? Uno no tiene que tener nada en común con la persona para sostenerla. La verdad, la información y las circunstancias se comparten indiferente de dónde vengan y por qué vengan. Tú has encontrado muchas respuestas y hoy quiero que compartas con nosotros de dónde nace esa comunidad que tú has creado, maravillosa. Para quienes no la conozcan, ella ha creado Contemplo. ¿De dónde nace Contemplo? Linis, mira, Contemplo nace inicialmente como un llamado y es, siento yo, como nacen la mayoría de proyectos que vienen del alma y es una fuerza que te está invitando a algo. ¿Tú encontraste un vacío como terapeuta o tú hiciste un conjunto de varias cosas para formar Contemplo? Mira, el proceso ha sido súper orgánico, nunca fue como esta es la necesidad y entonces voy a entregar esto, no. La pandemia para mí fue como un punto de quiebre grande frente a lo profesional. Yo venía haciendo clínica pues ya unos años, tenía otra sociedad con una de mis profes de bioreprogramación y con la pandemia me di cuenta que quería hacer algo más, que quería integrar muchas de las herramientas que ya venía caminando, entre ellas la bioreprogramación. Llegaron las constelaciones familiares, el reiki, la sabiduría ancestral, la psicología clínica y yo decía, bueno, esto... Un momentico, acabas de mencionar 4 terapias muy profundas. Ajá. Que están muy latentes, como se dice, están a la moda, están resonando en las redes sociales, en diferentes talleres. ¿Tú las venías manejando o tú venías practicándolas y dijiste, tengo que hacer algo para abrazarlas y que las personas las encuentren en un solo lugar? Así fue. O sea, yo decía, esto es lo que yo soy, esta es la manera que yo he encontrado de poder acompañar a los seres humanos. Muy rápidamente, cuando yo salí de la universidad, entendí que a mí me quedó faltando, cuando estudié psicología, y me quedó faltando la parte espiritual, ¿cierto? Yo no contemplaba la posibilidad de que solamente con un diagnóstico y con todo el respeto de la ciencia y de todos mis colegas psicólogos, yo siento que la sanación no está en el entender lo que nos pasa y quedarnos ahí, entonces esto es lo que tengo y bueno, ¿cómo me acostumbro a vivir con esto? No, yo siempre desde mi alma sentía una necesidad de cómo voy más allá, cómo puedo realmente lograr un cambio tangible en la vida de las personas y a través de mi propio proceso descubrí la bioreprogramación, que es una herramienta que mezcla muchas teorías, entre ellas la bioenergética, la programación neurolingüística, la psicología gestalt. Una herramienta que me ayuda a decir si es posible un cambio, ¿cierto? A través de ir al inconsciente, a través de ir a hacer actos profundos de sanación de esas memorias más antiguas que habitan en nuestro cuerpo. Entonces, a través de la sanación que yo obtuve de mi proceso personal y de verificar que sí era posible un cambio, empecé a decir, esto es lo que yo quiero compartir. Y en la pandemia, que fue un momento en el que se necesitó tanto de estas herramientas de cómo vamos a manejarnos en la casa encerrados, cuánto tiempo, Dios mío, ¿cierto? Todo estaba colapsando. Ahí fue cuando empecé muy orgánicamente desde la casa a compartir videos. Tenía mucha resistencia a las cámaras, a estos encuentros, porque quería estar como en mi cueva solita, pero dije, bueno, este es el momento, el mundo lo necesita. Sentí un llamado muy grande de empezar a compartir, de empezar a entregar, y ahí fue cuando empecé a integrar, Linis, todas las herramientas que he vivido, que he verificado en mi propio proceso, porque antes de compartir cualquier cosa en Contemplo siempre lo paso por mi vida, por mi cuerpo, por mis emociones, y empecé a entregarlo de una forma muy orgánica y también me di cuenta que pues fue muy bien recibido y que las personas también estaban cansadas de lo mismo, ¿cierto? Que era muy bien recibido la oportunidad o la posibilidad de sanar desde una visión holística, no solamente desde una partecita de nosotros, sino también desde el cuerpo, desde el espíritu, y ahí es cuando pues esta comunidad nace y bueno, llevamos
casi 1 añito y medio en este recorrido de cómo integramos todo esto al servicio de la sanación y de la evolución de la conciencia humana. Es una comunidad bien profunda porque quienes la conocemos nos hemos dado cuenta que alimentas 3 cosas fundamentales para un ser humano, como lo es la mente, el corazón y el espíritu. Son 3 temas o 3 menciones muy respetadas que tenemos que darle la importancia que tienen, y que más que una terapeuta como tú, compartirnos una breve descripción, definición, qué son estas cosas que tanto resuenan, que tanto escuchamos o que tenemos tan presentes, pero que no nos atrevemos a enfocarnos en ellas. Bueno, Linis, la mente, desde mi visión, es una estructura, es una construcción que hacemos de forma inconsciente en los primeros años de nuestra vida, más o menos desde los 0, bueno, inclusive desde el vientre de nuestra madre ya estamos recibiendo información, hasta más o menos los 7 años, que es esa primera infancia en donde establecemos las bases de esa estructura. Es una construcción que se hace a base de vínculos y que por la condición humana, y es, nosotros necesitamos de un otro para sobrevivir, somos la única, sociables por naturaleza, gregarios por naturaleza, y es por eso que a través del otro construimos las bases de lo que va a ser esa casita, esa mente, esa estructura en donde nos vamos a ir a vivir el resto de la vida. Entonces es una construcción, y como construcción puede transformarse, y ese es el gran regalo también de la existencia y de la experiencia, y es que nuestra mente es moldeable y puede cambiar tantas veces como sea necesario. Como tú te lo permitas como también. Como tú te lo permitas y como tú también quieras, porque es como remodelar la casa. Sí, implica mucho trabajo, polvo, inversión de muchos recursos. Sacrificio, dolor. Pero que es maravilloso poder ir expandiendo esa casita, remodelando esa casita, a medida que nuestra alma, o eso más profundo que ya lo vamos a definir, pues nos va guiando y nos va sugiriendo. Entonces es una construcción hecha a base de vínculos, que la función primordial de la mente, Linis, es la supervivencia, es que realmente nosotros podamos adaptarnos al entorno en el que crecemos, es decir, nuestra familia, nuestra cultura, los amiguitos del colegio, en fin, ese entorno que nos recibe y nos sostiene en esa primera infancia, y que pues genera un montón de programas que nos permiten adaptarnos y sobrevivir. Listo, ahí estamos claros que la mente es una construcción constante, incluso es, a mi modo de ver, de mi parte personal, mi mente ha evolucionado muchísimo porque me he permitido sentir y visionar para dónde quiero llevar mi mente. Creo que estamos en un auge donde tenemos mucha información, donde hay un ritmo acelerado, como ya lo mencionaba, y en la mente cabe todo lo que le quieras meter, ¿cierto? Entonces, leemos, escuchamos, presencializamos eventos, magno eventos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esa información que tenemos? ¿Cómo se convierte en ese material, y así cómo lo podemos llamar? ¿Cómo podemos llamar ese material que tanto recibe la mente? Pues mira, Linis, básicamente hay como 2 tipos de clasificación de toda esa información, una que es consciente y otra que es inconsciente. Ojo con esa que es inconsciente, porque de verdad que en este momento el llamado es a no escuchar a todo lo que nos diga la mente, porque los llamados se están convirtiendo en llamados de otras dimensiones, ¿cierto? Por el ritmo acelerado, por la digitalización de la información, por el 24/7 que es tan común y tan cotidiano, y a la vez tan diferente a la vida real. Solamente el 5% de esa información, Linis, es consciente. Entonces todo eso que tú nombras que aprendemos, integramos, escuchamos, es solamente el 5% de nuestra mente. O sea, es la puntita de un iceberg, y de ahí para abajo hay un montón de información, que es lo que pretendemos cuando hablamos de autoconocimiento, es poder entender qué hay ahí, que es todo esto que nombraba ahorita, vivimos y no recordamos, pues tú no recuerdas qué pasó a tus 2 años de edad, o cuando naciste, o en el vientre de tu madre, pero toda esa información está ahí guardada, porque la mente es una gran grabadora que memoriza y que almacena en tu cuerpo, en tus células, toda esa información. Entonces, como tú lo decías, la información es poder y nos permite un montón de cosas, pero también nos puede saturar, especialmente cuando no la conocemos desde un lugar más amplio y cuando no aprendemos a usarla a favor de nuestros procesos. Especialmente, no solo la información que nos llega desde afuera, sino la información que tenemos adentro y que de forma inconsciente guía nuestra vida, nuestras decisiones. Claro, mira que ahí hay que darle importancia a las raíces,
Ajá. O sea, las raíces creo que son esas voces internas que siempre te van a recordar un camino certero, un camino personal del cual tú nunca te debes de olvidar. Es de las cosas que creo que la mente más debe tener latente, como de dónde vienes, esa voz, de dónde vienes, nunca lo olvides. Bueno, una definición de corazón, ¿qué es el corazón? Mira que esa es mi mayor motivación en Contemplo y por eso elegí ese nombre. Para mí, Linis, el corazón es un templo. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que pasaba cuando yo entraba a esos grandes templos. Desde pequeña viajé mucho con mi papá a templos del mundo, muchos, y esa devoción con la que las personas entran al templo, en algunas culturas que se quitan los zapatos, que se lavan las manos, que se cubren, y esa disposición para conectar en soledad con nosotros mismos y con el mundo, me llamaba mucho la atención. Para mí el corazón es un templo, es un lugar al que vamos, Linis, a conectar con lo más profundo y verdadero de nosotros mismos. Y en ese corazón hay heridas, hay dolores, pero cuando nosotros nos permitimos atravesar ese dolor, verlo de frente, sentirlo, vivirlo, y seguimos caminando, llegamos a una fuente infinita de amor y de luz, que es lo que todos los seres humanos tenemos en el corazón. El corazón es el lugar donde habita nuestra esencia divina, nuestro ser. También desde la psicología, nuestro niño interior, esa parte más genuina, más auténtica de nosotros mismos, más inocente. Ahí está, en ese corazón, literalmente en este chakra, y que corazón. Ajá, y que cuando abrimos este portal, este templo, y nos permitimos sanar y limpiar y conectar con esa fuente, podemos vivir la vida desde el amor, ¿cierto? Entregar esa luz al mundo y poder recibir también todo eso bonito, porque es ahí donde sucede el intercambio con los demás. Corazón, templo sagrado, para que lo cuidemos, lo cultivemos y le demos la importancia que este tiene. Tú acabas de mencionar una palabra que para mí es la esencia de la vida, y es el amor. El amor es ese motor, esa precaución y ese acelerador que hace que nos sintamos haciendo las cosas bien, nos sintamos recibiendo las cosas bien, y qué bueno llamar las cosas por su nombre. Eso es corazón. Jessy, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Hay muchas teorías, pero podríamos hablar del alma como ese campo energético, ¿cierto? Que es nuestro cuerpo, no solo el cuerpo físico y el mental, sino ese cuerpo emocional, ese cuerpo energético que está todo el tiempo intercambiando información con el mundo, y que si nos vamos más profundo, Linis, para conectar con el espíritu a través de ese campo energético, hablamos de una sabiduría que traemos no solo de esta vida o de esa construcción que hicimos de los 0 a los 7 años, sino de muchas otras vidas. Entonces el alma es una voz que también puede venir desde el corazón y que nos habla en correspondencia con un propósito más grande que traemos a la vida, un propósito que se conecta no solo con esta vida, sino con la existencia de eso intangible, de eso que no muere, ¿cierto? El alma, desde mi punto de vista, es ese campo energético que almacena toda esa información que que nos entrega también nuestra parte más profunda, más sabia, que es nuestro espíritu. Es que estamos entrando en un tema que es bien delicado, frágil, importante, ¿cierto? Y hoy por eso quiero conversar con Jessy sobre esos términos que se nos vuelven comunes, pero a la hora de ponerlo en palabras y en acciones, pues es una definición que vale la pena escuchar, compartir. Tenemos estas 3 definiciones importantes: mente, corazón y alma. Jessy toca algo muy importante, y es el alma y el espíritu, ¿cierto? Entonces empezamos a entrar en términos y en realidades, pero yo quiero preguntarle directamente a Jessy, ¿te has apoyado de herramientas que te han nutrido y alimentado tu mente, tu alma y tu corazón para evolucionar la terapia, ser una psicóloga que ha evolucionado a tal manera de proporcionar diferentes herramientas para nosotros, los humanos, los pacientes, los amigos, los conocidos? ¿De qué te has alimentado? ¿De qué te has apoyado? Linis, la principal herramienta para mí ha sido conocerme,
sanarme, encarnar todo esto que yo te digo en mis propios aprendizajes, o sea, darme cuenta que dentro de mí ha estado mucha como de la maestría que yo vengo a entregarle al mundo. Esa ha sido mi primera herramienta y es mi propio proceso, mis propios aprendizajes, la relación con mi madre, la relación con mi padre, la relación con mi pareja, con mis amigos, todo eso que me duele y me mueve ha sido para mí el principal insumo de lo que hago hoy. Ya de ahí muchas herramientas. Muy pequeña tuve la posibilidad, gracias a un dolor grande, una ruptura amorosa, también en la búsqueda de sanarme, de encontrarme con el yagé. Una medicina ancestral que a mis 19 años tuve la bendición de recibir por primera vez y que para mí hace un clic muy importante en la relación conmigo misma y con el mundo, porque es ahí donde me doy cuenta que mi gran propósito en esta vida es servir. Entonces, con el yagé y muchas otras herramientas ancestrales, me doy cuenta de que no soy mi mente, de que mi mente es un programa, es una construcción, es una personalidad que me ha servido un montón para esta vida, pero que soy algo más grande que eso. Y ese es uno de mis principales llamados que me invita a decir, bueno, entonces, ¿qué soy? Si no soy mi mente, ¿qué soy? Y ahí es cuando empiezo en esta búsqueda transpersonal, que es ir más allá de la personita, de yo, Jessica Santa, me gusta esto, esta es mi identidad, esta es mi familia, ¿qué más hay ahí? O sea, no nos quedamos en la mente, sino vamos un poco más allá. Ajá. Y ahí es cuando empiezo a buscar herramientas que me permitan conocer esa mente, pero trascenderla, ¿cierto? Sí. Y es poder identificarnos, Linis, con una conciencia más amplia, lo que te decía ahorita. Para nosotros sentir a Dios y vivir a Dios, debemos trascender el mecanismo racional, ¿cierto? Porque cuando queremos entender el misterio de la vida, de la muerte, de lo divino, pues nos quedamos muy cortos, o sea, no porque podemos... ser racionables no siempre es tener respuestas. Ajá. Y la vida tiene procesos que no tienen una explicación, simplemente son. Ajá. Y esa actitud de rendirnos a ese misterio, de no querer entenderlo todo, pero sí permitir que esa energía pueda encarnar, pueda pasar, pueda expandir nuestra capacidad de vernos y de ver el mundo, es la que también me sirvió mucho con las medicinas ancestrales. Esa fue una fundamental. La bioreprogramación, como les decía ahorita, es una herramienta muy chévere porque es muy práctica, porque nos permite, en vez de hacer procesos muy largos y quedarnos en la historia y remembrar mucho de lo que vivimos, es, bueno, quiero sanar esto, no sé, tengo ansiedad, quiero ir al origen de la ansiedad, ¿cómo puedo lograr sanarme de esto? Bueno, la bioreprogramación me permite a través de la memoria celular acceder al origen en mi historia y también en mis ancestros, de poder sanar, de poder reprogramar, porque en la mente, Linis, no existe el tiempo. Entonces lo que a ti te pasó a los 2, 3, 4, 5 años te pasa todos los días en tu cuerpo. Porque está en mí. Porque está en ti y porque alguna experiencia externa lo detona. Entonces la bioreprogramación me parece una herramienta, también la viví y me ayudó muchísimo a sanarme y a transformarme. Las constelaciones familiares también fueron otra herramienta fundamental, que está muy de moda y que es muy bonito, hablando de lo que tú nos recuerdas de las raíces, porque en algún momento pensamos que los abuelos pues ya no tienen nada para enseñar, que... O sea, yo ni la conocí, o sea, hay personas que dicen, no, yo nunca la conocí, o sea, ya era la mamá de mi papá. Ajá. No lo dejes ahí, o sea, cuestiona, motívate por descubrir de dónde vienes. Creo que es un llamado importante para nuestro momento. Total, y que es muy bonito cuando nos damos cuenta que en ese mar de información que es el inconsciente, está también toda la información de nuestros ancestros en ese inconsciente familiar. Entonces no es solamente lo que vivimos en nuestra infancia, lo que nos dolió, sino también todo lo que traemos de nuestra familia, que nos ha servido la mayoría, porque es una información que pues la mente nos entrega para adaptarnos y sobrevivir, pero que hay muchas cosas, Linis, especialmente en estos momentos en los que siento que todo el mundo está transformando las estructuras, las formas de vivir, las formas de educarnos, en todos los aspectos estamos en renovación. Entonces justo en este momento es muy lindo que las constelaciones familiares se pongan de moda, porque es la oportunidad de mirar atrás y de honrar, ver primero, honrar el dolor de esos ancestros, ver qué fue lo que les tocó vivir, para entender que de esas historias del pasado hoy seguimos cargando o seguimos siendo leales a. Entonces es una posibilidad muy linda de
reconectarnos con el origen, de tomar la fuerza de ese origen, de dónde venimos, pero también de transformar, de hacerlo diferente y de realmente aprovechar la oportunidad que hoy los seres humanos tenemos de construir una vida en amor, en salud, en verdad, que pues no fue la posibilidad de muchos allá y entonces, ¿cierto? Entonces es una herramienta que es muy linda, es muy mágica, es para las personas muy racionales y escépticas puede ser, qué sé yo, una dramaturgia, algo muy salido de la realidad, pero es muy impresionante cómo el inconsciente se quiere expresar en todo momento y cómo esos ancestros viven en nosotros, en todo lo bonito y en todo lo no tan bonito, que es lo que estamos llamados a transformar. Claro que sí, yo creo que la luz y la sombra siempre van a ser dos procesos naturales en nuestra vida y muchas veces nos negamos a atravesar la oscuridad, a atravesar las sombras, y es ahí donde creo que llegamos a un muro, a un detonante donde decimos, no, yo quiero hacerme cargo de esto, yo necesito encontrar la manera, la forma, los medios, pero Jessy, ¿cómo llegamos al autoconocimiento? Esto es algo que es inconsciente e inconsciente, pero hoy la invitación es a miremos el autoconocimiento como... Linis, desde ahí, lo que acabaste de decir, lo primero es hacernos responsables de lo que nos ocurre. Yo creo que no es fácil, ¿cierto? No es fácil asumir que, no sé, somos celosos, inseguros, envidiosos, perezosos, que tenemos vacíos existenciales, que dudamos, que muchas veces queremos morir, que preferimos no existir, que la vida nos cuesta, que estamos deprimidos, que, ¿cierto? Todo eso tan difícil de asumir es el primer paso para realmente relacionarnos con el autoconocimiento desde un lugar chévere, o más que chévere, como cotidiano, y es asumir lo que habita en nosotros. Y lo primero que hay por asumir es eso difícil, eso doloroso, eso oscuro, porque sobre todo en estos tiempos que también la espiritualidad tuvo ese despertar tan grande, creemos que ser espiritual es meditar todos los días y comer vegano y poner cristales y sahumar y realmente no. El camino espiritual, sobre todo en sus primeras fases, requiere de mucho coraje, de mucha voluntad para hacerse responsable de esa sombra. Es a través de reconocer y de atravesar esas sombras a través de la vivencia, no solo desde el intelecto, porque desde acá no nos sanamos, es a través de permitir que ese dolor se reviva, de ir a esas oscuridades de nuestro mundo interior e iluminarlas, que realmente podemos conectar con esa parte más amplia que es nuestro espíritu. Entonces el autoconocimiento nos invita, Linis, a vernos de verdad, a mirarnos al espejo y decir, a ver, ¿qué veo ahí? ¿Qué me inspira esa persona? Que realmente, Linis, es el primer paso antes de sanar cualquier relación, y es la relación contigo misma. Tú eres la persona con la que vas a estar el resto de la vida. Tener una relación real, sana y activa, porque pues creo que altibajos siempre vamos a tener. Total. Yo ahorita te mencionaba algo que lo practico en mi vida, y es: la vida nunca va a ser lineal ni va a ser perfecta. Existe el día, la noche, la oscuridad y la luz. Depende de mí, yo qué luz le pongo a esos momentos en los que no veo nada. Ajá. Y cómo atravieso esas curvas, esas dinámicas. Y cómo entiendo que ningún proceso es perfecto, y creo que el autoconocimiento, pues también vengo trabajando en él. No soy una experta en el tema, traigo a alguien para conversar sobre ello, y es hacernos cargo de eso que sentimos, no importa que sea, no sea algo positivo, sea algo que me incomoda, que me saca de mi zona de confort. Nada más rico que estar en la zona de confort. Soy una de las que lo disfruta al límite, pero también soy muy consciente de que nos tenemos que hacer cargo de esas cosas que no hablamos, que no escuchamos, que nos negamos a participar, a entender o a escuchar. Creo que hablamos de un nuevo espiritualismo. Yo no hablo de esto, yo hablo de una nueva oportunidad para encargarnos de nosotros. Ahorita decías algo muy importante, y es: vamos a tener una única relación con una única persona por siempre, y es con nosotros mismos. Entonces, hagámonos cargo, contemplémosla y alimentémosla de cosas muy positivas. Total, Linis, es a través de ese autoconocimiento que podemos salir de ese drama constante al que estamos tan acostumbrados de forma inconsciente, y es la víctima, el victimario. Entonces fue por tu culpa, me hiciste, ¿cierto? Que también está tan alimentado por todas las canciones de dolor y de despecho, y que esa es la invitación que se nos está haciendo a la humanidad. Hay algo más allá de esa vida dramática y víctima de la vida. Es a través de esa responsabilidad contigo mismo y de ocuparte de esas heridas más profundas que habitan en ti y que todos las tenemos,
por A, por B, por C, por D, por exceso, por defecto, que tú puedes realmente encontrar el poder que tú tienes para vivir la vida que quieres y mereces, ¿cierto? Pero para eso hay que pasar por esa incomodidad, ¿cierto? Sobre todo por salirnos mucho de esa zona de confort, que es a donde nos quiere llevar todo el tiempo el ego. Claro que sí, tú hablas de algo muy importante en tu comunidad y es cómo aprender a entregar tus dones a la vida. Eso me parece tan lindo. Todos tenemos un don, todos tenemos algo por descubrir y algo o mucho por compartir. ¿Cómo descubrimos ese don? Linis, así como lo hemos venido haciendo. Lo primero es liberarnos de esas distorsiones que son nuestras heridas, que son nuestros filtros, que no nos dejan vernos con claridad, ¿cierto? Que solamente nos permiten ver una parte de nosotros mismos, y que cuando empezamos a recorrer ese mundo interior, sí, nos encontramos con tristezas, con abandono, con rechazo, con humillación, con injusticia, con un montón de cosas horribles, pero que cuando las alquimizamos, porque ese es el poder que tenemos los seres humanos de transmutar el dolor, nos encontramos con la luz, con lo bonito, con todos esos dones, Linis, porque no es uno solo, tenemos infinidad de dones, matices, que habitan en nuestro corazón, que están encarnados por ese niño o esa niña interior que todos tenemos, y que cuando nosotros vamos y nutrimos ese niño, lo conocemos, le damos el permiso de que juegue, de que se divierta, de que comparta lo que es, entonces ahí es cuando realmente decimos, bueno, esto es bonito, esto es digno, esto es maravilloso de entregarle al mundo, que es finalmente, Linis, desde mi posición y desde lo que comparto todo el tiempo en Contemplo, la misión de todos los seres humanos, poder entregar lo más verdadero, lo más genuino, ese tesoro inmenso que habita al mundo. O sea, esto es fundamental, somos mucho más que un cuerpo, somos mucho más que un quehacer, somos un alma que tiene mucho por dar, muchísimo por descubrir, y depende de nosotros qué tan profundos estemos acá en la vida. Hablamos constantemente sobre cuál es el propósito, tienes claro tu propósito, y esto es un planteamiento muy importante que creo que lo citamos muchas veces, pero no nos hacemos cargo de él, ¿cierto? ¿Cómo descubrir el propósito de nuestra alma? Primero, Linis, como lo acabamos de decir, liberándonos del dolor, porque el dolor es una energía que nos carga, que nos pesa. Entonces es como el propósito se conecta con la voz de nuestra alma, y la voz de nuestra alma habla muy pasito, habla en susurros. Entonces, lo primero que yo debo hacer para conectar con mi propósito es acallar la voz de mi mente, porque la voz de mi mente es la que me está diciendo, no, pero tú debes ser empresaria, no, pero tú debes ser lo que sea que la mente necesita para que tú sobrevivas. Entonces, y para que puedas adaptarte a una sociedad, y para que puedas ser validada, y para que puedas ser reconocida. Entonces, para yo conectar con el propósito de mi alma, yo tengo que renunciar a esas necesidades mentales, ¿cierto? De supervivencia, de adaptación, porque ahí todo el tiempo voy a estar buscando complacer a mis padres, a mi pareja, a lo que sea reconocido en mi sociedad, y pues voy a estar perdido siempre, porque voy a estar al servicio de que otros estén bien y no yo. Eso es lo primero. Lo segundo es, listo, una vez yo renuncio a todas esos condicionantes o esos sueños del mundo que no son míos, entonces yo empiezo a darme cuenta qué es lo que habita en mi niño interior, en mi corazón, que me conecta con la vida, que me expande, que me hace feliz. Entonces, a mí me encanta cocinar. Eso puede ser un propósito. Cocina, entrégate a la experiencia sin ninguna expectativa. Deja que esa energía te habite un tiempo. Deja que te sientas en esa actividad que te hace feliz, que te mueve, se te da fácil, que te fluye, y ahí van a empezar a pasar cosas, porque el propósito, Linis, no es como una revelación un día, no, el propósito es una cosa que uno va revelando, develando. Un descubrimiento, podríamos llamarlo. Así es, y es un descubrimiento que requiere un proceso, y que es un proceso que también requiere que tú empieces a validar y a integrar un montón de dones y matices que tú eres. Entonces, ¿cómo encontrar mi propósito? Primero, sánate y libérate de esas expectativas mentales, racionales, condicionantes, ¿cierto?, que traes de ti y de tu familia, y luego empieza a practicar esas actividades, o ponte en esos lugares donde tu alma se expande, donde te sientes contento, donde te sientes dichoso, donde tu corazón vibra, donde tu cuerpo se le ponen los pelitos de punta, como estoy yo en este momento. Ahí hay un llamado, ahí hay un camino, y cuando tú lo empiezas a recorrer,
te vas a dar cuenta, Linis, que al final el propósito de todos los seres humanos es el mismo, y es servir, pero servir desde tu propia manera, Sí. desde tu propia voz, desde tu propio mensaje. Puede que hayan muchas personas que, como yo, digan, yo quiero servir a ayudarle a las personas a sanar. Pero desde otro punto, Eso. lo abordan desde otro momento, desde otra temática, desde otro acompañamiento, diría yo. Ajá. Y desde, sobre todo, Linis, desde su propia forma genuina y auténtica de ser, ¿cierto? Habrán 1000 psicólogos, 1000 psicólogas, y eso es algo que yo me repetía mucho con Contemplo, pero lo más importante de la entrega o del servicio que tú prestas no es lo que tú estudiaste, es lo que tú eres, porque es ahí donde conectas con el mundo, es ahí donde tu servicio realmente puede transformar la humanidad. Creería yo que los dones son como esa esencia que le ponemos a la manera de vivir, a la manera Así de es. hacer las cosas. Uh-huh. Siempre en una historia hay una facilidad y tal vez un oponente. En este caso menciono el ego como gran protagonista de muchas historias, de muchas situaciones. Y creo que cada vez somos más conscientes de que él está en nosotros, de que lo escuchamos o muchas veces ya lo visualizamos y sabemos manejarlo. ¿Qué es el ego, Jessie? ¿Cómo podemos definir este gran personaje en nuestra vida? Bueno, Linis, el ego lo hemos visto así, es cierto, como un oponente, como un adversario, y sí, sabotea muchos procesos y es el principal culpable de que nuestro proceso evolutivo en la Tierra no se dé, ¿cierto? Porque el ego básicamente lo que busca es que nosotros podamos mantenernos en esa zona cómoda, en esa zona conocida. Y esa zona conocida puede ser el dolor, la escasez, la depresión. Entonces, el ego es esa parte de nuestra mente que nos protege de que volvamos a vivir dolores del pasado. Es una partecita de nosotros que hay que reconocer y que yo no creo que podamos liberarnos de él del todo en esta existencia, pero que cuando lo conocemos y nos damos cuenta de su función le decimos tranquilo. Finalmente la función del ego es que tú no vuelvas a sentir el dolor que sentiste cuando tu papá te rechazó, cuando tu mamá te abandonó, cuando, cierto, esos dolores más antiguos. Pero cuando ya somos adultos y nos hacemos responsables del proceso podemos decir, no, espérate, yo ya estoy lista para sentir este dolor y es a través de sentir este dolor que yo voy a crecer y que yo voy a transformar mi vida. Porque en la intención de protegernos del dolor, Linis, lo que hace es que evadamos nuestros aprendizajes, que no miremos de frente eso que nos corresponde atravesar. Entonces el ego va a buscar todo el tiempo que tengamos la razón, ¿cierto? Que finalmente sí, nos aislemos del aprendizaje y que nos mantengamos en una zona cómoda que en algún momento de la vida, Linis, es tan incómoda que no hay otra opción que atravesarlo. En la vida nos encontramos con situaciones, yo lo llamo situaciones vitamina, que son esas que nos potencializan todos los nutrientes o también se nos descompensa la vida, ¿cierto? Vamos a lugares, nos encontramos con personas y es ahí donde está Contemplo. ¿Qué podemos encontrar en Contemplo? En Contemplo podemos encontrar, Linis, muchas experiencias para conocer nuestra mente, para sanar nuestro corazón y para poder entregar eso más lindo que tenemos a la vida, nuestros dones y talentos. Experiencias de autoconocimiento y de transformación que nos van a invitar todo el tiempo a observar cómo está la relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Llámese la relación con el dinero, la relación con nuestro cuerpo físico, con el alimento y con todas esas esferas de lo humano que nos interesan. Experiencias presenciales en la ciudad de Medellín y también cursos y experiencias virtuales para el mundo. Para quienes no conocen las experiencias, Jessie ha creado una metodología, una personalidad, una manera muy, muy brillante de hacer las cosas. Hoy es una invitación muy grande a que la sigan, no porque sigamos una página, sino para que se enteren de tantos eventos, encuentros importantes que ella hace. Esos encuentros, Jessie, no se quedan solo en un lugar, sé que trascienden a que las personas sigan conectadas contigo y es porque entregas mucho de lo que eres y expandes una duda o una inquietud muy grande de seguir aprendiendo de nosotros. ¿Para dónde va Contemplo?
No sé, la vida me guiará, el propósito todo el tiempo me corto está... plazo, ¿qué podemos encontrar en Contemplo? Dirás, Yo hace Linis. poco te vi en una ceremonia y dije, yo quiero que Jessie en nuestra conversación me cuente qué es. O sea, no solo es terapia, ¿qué más haces? Encuentros al servicio de muchas cosas. Los rituales, Lini, son una forma muy hermosa de honrar los procesos de la vida. Y yo creo que también en estos tiempos muchos estamos cansados de los rituales que nos propone la religión o que sí, nos propone la sociedad, y que estamos en un momento muy lindo para construir nuestros propios rituales. Contemplo me ha elegido porque es algo que la vida misma me puso ahí para hacer rituales de unión, momentos en donde honramos ese compromiso de construir en pareja, rituales de unión, matrimonios conscientes, diferentes, desde la divinidad que encarnamos desde nuestra alma, y que al momento de oficializarlo con la pareja es muy bonito lo que ocurre, ¿cierto? Poder desde el alma entregar unos votos, hacer todos unos actos y símbolos maravillosos para honrar ese encuentro en pareja. Rituales de todo tipo, a mí me gusta ritualizar la vida constantemente, soy una mujer de rituales, en todo mi mes tengo rituales para la mañana, para la noche, para la luna llena, para la luna nueva, para nacer, para morir, y eso es lo que también entrego en Contemplo, cómo somos nosotros desde el poder de nuestra alma quienes ponemos la intención consciente al servicio de lo que queramos, de sembrar, de morir, de nacer, de renovar nuestra vida. Entonces en Contemplo también encontramos rituales de unión, rituales de cumpleaños, rituales de despedida, y todo lo que también nos vaya surgiendo pues como en el proceso de la vida. Qué bonito es honrar los momentos, la presencia. Soy una fiel creyente y enamorada que los momentos son lo que nos llena el alma, ¿cierto? Como esa recordación, esa vivencia o ese clic que hacemos para potencializar lo que tenemos en la presencialidad. Algo que viví y que traigo a colación en este momento que me hace ser la persona que soy. Hoy quiero que extiendan la voz, que compartan que Jessie es una princesa majestuosa para llevar a cabo rituales a otro nivel. Rituales que vienen desde el alma, que se potencializan en el corazón y que se llevan a una realidad, ¿cierto? Entonces, qué bueno que conozcan otras formas de abordar la vida, de darle presencia e importancia a lo que nos nutre, a lo que nos llena, a lo que nos hace realmente felices. Y ya para terminar esta conversación tan interesante, mira, yo termino con los pelitos parados, realmente tocamos temas frágiles, importantes, delicados, y más que agradecerte quiero que hagamos una invitación, Jessie, o que generemos esa semillita de cómo darle prioridad a nuestra salud mental. Sacando espacios de conexión con nosotros mismos, esa sería la primera invitación, y esos espacios que sean espacios de calidad, no es el descanso por el descanso, sino espacios donde podamos de manera consciente disponer nuestra atención para ir adentro, llámese la escritura, llámese la meditación, llámese la terapia, caminos hay infinitos, lo más importante es que tú elijas un camino que en verdad te conecte contigo, con tus emociones, que aprendamos, Linis, a gestionar todo eso que nos ocurre, porque como lo hablamos en varios momentos de la conversación, la vida trae muchos retos, muchas experiencias que todo el tiempo nos confrontan y nos invitan a darnos cuenta qué pasa adentro. Entonces sacar esos espacios de conexión va a ser maravilloso. Ahora es muy lindo que muchas personas como yo también estamos dispuestas a acompañar a muchos a recorrer ese camino, y eso es lo que también quiero invitarles, es no lo tenemos que hacer solo, no lo tenemos que hacer aislados, todos, absolutamente todos los seres humanos estamos en el mismo proceso, y es descubrirnos, aprender, sanar, expandir nuestra vida. Entonces qué bonito también poder contar con un guía, con un terapeuta, con un maestro, con un psicólogo que te acompañe en esos procesos de ir gestionando todas esas emociones, de ir soltando formas de vivir, formas de ser, programas, creencias que te limitan, y que para ese nuevo nivel y eso que quieres manifestar en tu vida, pues necesitas transformar. Qué bonito poder encontrarnos, Linis, en comunidad, hacer estos procesos. Esa es una invitación muy linda que también hoy la vida nos hace, y es encontrémonos en grupo a sanar, encontrémonos en grupo a cantar, encontrémonos en grupo a llorar, a sentir, a alegrarnos, a acompañarnos. Eso es
tan lindo, se siente muy lindo cuando encontramos una tribu que nos sostiene y que también nosotros podemos entregar a sostenernos porque estamos en el mismo proceso. Entonces, yo creo que esas 3 invitaciones pueden ser muy bonitas para cuidar tu salud mental, que es conocer tu mente, y también para expandir tu vida. Una invitación, Linis, es: tu vida puede cambiar, puedes transformarte tantas veces como sea necesario y puedes ir más allá, que es también mucho la invitación que nos haces en 101%. No nos quedemos con una vida en una cajita conocida que nos funciona. No estás aquí solo para sobrevivir, estás acá para revelar la plenitud que viene de tu alma y que puede expandirse a toda la humanidad. Qué lindo suena de verdad, y de verdad que no solamente es como suena, sino cómo se aplica. Para finalizar, la invitación es a ritualizar la vida, a tener presencia y esencia a la hora de integrarnos como humanos, tejer relaciones o comunidades que te generen valor, que te acompañen y te fortalezcan, independiente en qué aspecto consideres que lo necesitas o que te sienta bien. Entonces, a compartirlo. Esto es una conversación que creo que perdurará en el tiempo y que cada vez que la escuchemos o la compartamos, siempre vamos a tener un aprendizaje diferente. Gracias, Linis. Gracias por esta invitación. Gracias por esta conversación y esperamos tener una próxima conversación. Seguro que sí. Mil gracias. A ti.